Sergio Scariolo y el Real Madrid. Última hora. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de la última hora del Real Madrid de básquet, concretamente de la última información que ha salido respecto al Real Madrid y Sergio Scariolo, un tema que ya habíamos tratado hace semanas, hace ya bastantes semanas de hecho, y que otra vez tenemos que volver a tratar porque llega desde Europa una última hora que nos comenta lo siguiente. El periodista George Tsakas nos habla de que el entrenador Sergio Scariolo estaría en negociaciones avanzadas con el Real Madrid de cara a llegar a un próximo acuerdo. Esta noticia me parece que es de un impacto brutal, confirmaría aquello de que el Real Madrid pues tiene en perspectiva la opción de Sergio Scariolo, que a nivel deportivo pues a mí me parece, si no mi entrenador favorito, el segundo máximo favorito para entrenar al Real Madrid. Es decir, le tengo en la cúspide, en la élite de los mejores técnicos de Europa, con Dimitris Itoudis, con Željko Obradović, Pablo Laso. Supongo que también habría que meterle obviamente en esa terna, pero es verdad que Sergio Scariolo creo que tiene una serie de riquezas e intangibles que pocos entrenadores FIBA puede tener, ¿no?, con su última labor con la selección. También os digo que esta noticia llega en un momento raro donde el Real Madrid está compitiendo y jugando bastante bien, en un momento de mejoría, y no sé esto a Chus Mateo cómo le podrá sentar. Entiendo que el propio Chus sabe lo que es el Real Madrid, la vorágine de noticias que genera de manera constante, pero en el momento que se produce esta noticia, en modo casi random, aleatorio, no me parece que tenga otra cuestión que sea simplemente realidad y que tenga bastante de veracidad esta noticia. Me encaja. Lo único que no me encajaría de cara a la próxima temporada es que Scariolo es seleccionador español y la compatibilidad Real Madrid-selección, hasta donde me consta, no sería nada fácil. De hecho, creo que no se podría actualmente. Entonces ahí no sé si habría algún tipo de opción o arreglo de alguna manera por parte de la federación, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, el traje y la corbata Real Madrid a este señor le queda estupendamente. La última vez que vino al Wizzing, que vino con la Virtus, la gente le aplaudió. Creo que en general se le tiene mucha estima, más allá de su trabajo con la selección, por el cual la gente le aplaudió y le reconoció su mérito por el Campeonato de Europa. Más allá de eso, creo que la gente tiene mucha estima a la figura de Scariolo y todo ese tiempo que adquirió de experiencia en el Real Madrid esos 3 años le han venido muy bien. De hecho, él mismo lo confirma, Scariolo, que su paso por el Real Madrid le dio mucha madurez como entrenador. Por aquel entonces tenía 40 años, era un entrenador que prácticamente acababa de iniciar su periplo a nivel profesional, y ahora pues lo tenemos con 60 y tantos como un entrenador veterano y que todavía tiene rienda. Evidentemente es un técnico magnífico y al Real Madrid es una opción que le vendría maravillosamente. De verdad, a mí me encanta. Pero bueno, no sé si es el momento, insisto. No sé si es el momento de hablar de Scariolo a nivel de club. No sé si, bueno, Chus Mateo se va a ganar el galardón de cara a continuar la próxima temporada, si obtiene títulos importantes, que está en la puja de todos ellos, de la Liga y de la Euroliga. En fin, hay muchos factores que tratar. Yo os digo también, no sé si Chus lo aceptaría esto. A mí no me parecería mala la opción de Scariolo, primer entrenador, Chus Mateo, segundo entrenador, aunque haya cogido el testigo de primero. Pero recordar que Chus Mateo estuvo en el staff técnico de ese Real Madrid con Sergio Scariolo, con ese Real Madrid campeón en el Palau Blaugrana. Chus Mateo empezaba su periplo, también siendo muy joven, o sea que de alguna manera ya se conocen. Desconozco su relación personal, pero a nivel profesional ya trabajaron juntos, o sea que en ese sentido a lo mejor podría encajar esa posibilidad y Chus Mateo otra vez asumir el rol que tenía con Pablo Laso de segundo. Pero también es complicado pasar de primero a segundo, todo eso. En la NBA eso es más normal, creo que en el básquet europeo no tanto. Pero bueno, en fin, chicos, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario al respecto, qué os parece esta posibilidad, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.